Lección 29. El séptimo y el décimo mandamiento. La moral económica y política. No robarás. Suena claro, ¿no? Pero este mandamiento atañe a toda clase de reglas sobre la propiedad. Así que surge la cuestión de la propiedad privada. ¿Cuál es mejor, el capitalismo o el socialismo? ¿Cuál es nuestro deber hacia los pobres? ¿Qué significa ser desprendido? ¿Es algo bueno? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección 29 del audio curso Luke y Hart, el séptimo y el décimo mandamiento, la moral económica y política. Sección 29. Moral social y económica. El séptimo mandamiento. No robarás. El décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. 1. El significado del séptimo mandamiento. No hay nada misterioso ni ambiguo en no robarás. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo. Prójimo sencillamente significa cualquier otro ser humano en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos. Catecismo 2401. 2. La importancia del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento regula lo que es la propiedad o los bienes materiales, básicamente el dinero o cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Esta es una de las 5 áreas básicas de las relaciones humanas de todos los tiempos, lugares y culturas, y cada cultura tiene su versión de los 10 mandamientos, alguna reglamentación para cada una de esas 5 áreas. 1. La familia, el 4º mandamiento. 2. La vida, el 5º mandamiento. 3. El sexo, el 6º y el 9º mandamiento. 4. La propiedad, el 7º y el 10º mandamiento. 5. La comunicación, el 8º mandamiento. Aunque, siendo objetivos, la propiedad no es tan importante como la vida, la familia, el sexo o la comunicación, este mandamiento es importante por la cantidad de tiempo y energía que invertimos naturalmente en la propiedad. Vivimos, por designio divino, en un mundo material, y estamos en este mundo para aprender cómo hacer uso de las cosas de este mundo como un adiestramiento para las cosas superiores en el otro. Podríamos pensar en la totalidad del mundo material como una extensión de nuestro cuerpo. La importancia del cuerpo corresponde a lo bueno e importante del mundo material, de las cosas. Así como estos cuerpos mortales nuestros son versiones preliminares de nuestros futuros cuerpos inmortales resucitados, este mundo pasará y será reemplazado por un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. Así como a los niños les regalan ponis para entrenarlos a montar caballos cuando sean adultos, los bienes materiales, incluyendo el dinero, son para adiestrarlos para el reino del cielo. Ver la parábola de Cristo en Mateo 25, versículos 14 a 30. 3. La relación del hombre con la tierra. La moral católica sobre este tema, al igual que sobre otros, está basada en los principios básicos de la realidad. Lo que debe ser está basado en lo que es. Por lo tanto, es equilibrada y completa, tomando en cuenta algunos aspectos de la situación humana real. Esto la distingue de las ideologías, que están basadas no en una realidad objetiva, sino en ideas y deseos que cambian con las modas, y por lo tanto siempre exageran un aspecto y restan importancia a su opuesto. El principio que gobierna la relación del hombre con la tierra es que, al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la humanidad para que a.
tuviera cuidado de ellos, B, los dominara mediante su trabajo, y C, se beneficiara de sus frutos. Catecismo 2402. Fíjese en el equilibrio. Somos cuidadores de la tierra y responsables de ella, pero somos también sus amos. Una explotación irresponsable de la tierra, al igual que una adoración neopagana, son extremos que deben evitarse. La idea de que somos los administradores del mundo evita ambos extremos. Por ello, la conservación de la ecología y del ambiente forma parte de nuestra responsabilidad. Se supone que este planeta debe ser como un jardín. Tomó, pues, Yahvé, Dios, al hombre, y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Génesis 2, versículo 15. 4. La propiedad privada y el bien común. En esto también la moral católica se basa en principios fundamentales de la realidad y por ello toma en cuenta tanto el bien privado como el bien común. Por un lado, los bienes de la creación están destinados, divinamente planificados y con un propósito especificado, a todo el género humano. Catecismo 2402. El derecho a la propiedad privada no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Catecismo 2403. Por consiguiente, el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, no en el sentido de que pertenecen a otros, sino en el sentido de que han y deberían de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. Catecismo 2404. La propiedad privada está diseñada para algo más que el disfrute privado, está diseñada para el bien común. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia, para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Catecismo 2404. Las familias existen en parte para enseñarnos a superar nuestro egoísmo original, natural en este primer nivel de caridad, que es el más cercano. Por otra parte, la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada. Catecismo 2403. La propiedad privada es una necesidad natural y un derecho natural. Es por eso que el comunismo es antinatural. Estas dos cosas, la propiedad privada y el bien común, no son opuestas por naturaleza, sino complementarias, como el hombre y la mujer. Existen la una para la otra. El bien común fomenta la propiedad privada y la propiedad privada fomenta el bien común. Es la misma relación que existe entre la individualidad y la sociedad. La individualidad se ve alimentada, no amenazada, por las relaciones sociales, y la sociedad se fortalece, no se debilita, con individuos fuertes. 5. El control de la economía por el gobierno. La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. Catecismo 2406. Puesto que la propiedad privada es para el bien común, no hay un derecho absoluto a ella, ni tampoco derecho a un capitalismo sin restricciones y a un libre mercado total. 6. Tomar algo para satisfacer una necesidad urgente no es robo. El derecho a la propiedad privada puede ser modificado no solo por los gobiernos, sino también por los individuos privados en casos extremos, como el clásico ejemplo de Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo, quien roba una hogaza de pan para alimentar a su familia hambrienta. Esto no es robo. No hay robo si el rechazo es contrario a la razón. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido. Catecismo 2408. 7. Ética de los negocios. Una lista parcial de los pecados contra el séptimo mandamiento que cometen tanto los trabajadores como los patronos incluye a. La deliberada retención de bienes prestados o de objetos perdidos. B. El fraude en los negocios. C. Los sueldos injustos. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo.
Catecismo 2434. D. El alza de precios cuando se aprovecha de la ignorancia o necesidad de otros. E. La especulación con la cual uno se las ingenia para manipular artificialmente los precios y sacar ventaja en detrimento de otros. F. La corrupción mediante la cual uno influye en el juicio de aquellos que deben tomar decisiones de acuerdo con la ley. G. La apropiación y uso para fines privados de los bienes comunes de una empresa. H. El trabajo negligente. I. La evasión fiscal. J. La falsificación de cheques y facturas. K. Los gastos excesivos y el desperdicio. L. Los daños intencionales a la propiedad pública o privada. Note que algunos de estos pecados son cometidos por los patronos y otros por los empleados. Ambos tienen deberes diferentes pero complementarios e igualmente importantes, como los gobiernos y los ciudadanos, los esposos y las esposas, los padres y los hijos, y deben trabajar en armonía y no en oposición. Cuando existe oposición y cuando las negociaciones no logran resolver las disputas entre los empleados y los patronos, la huelga es moralmente legítima para obtener un beneficio proporcionado, razonable y justo. Catecismo 2435. 8. Promesas. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos. Catecismo 2410. Las promesas nos atan unos a los otros, a nuestra palabra y al futuro. Incumplirlas nos separa de la sociedad, de nuestra propia integridad y de la historia. Si no puede confiar en las promesas, la sociedad no puede mantenerse unida. El ejemplo más obvio e importante es la promesa hecha en el matrimonio. 9. Juegos de azar. Aquí tenemos de nuevo una enseñanza equilibrada y que toma en cuenta los dos aspectos. Por un lado, los juegos de azar o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. Por otro lado, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Catecismo 2413. Es como el vino, designado por Dios para recrear el corazón del hombre. Salmos 104, versículos 14 y 15. Pero del cual abusa el hombre para entristecerse en vez de alegrarse. Para muchos, los juegos de azar son un entretenimiento inofensivo, pero para otros resultan terriblemente perjudiciales. El discernimiento y la prudencia son necesarios en cada caso. 10. Los animales. Una vez más, la Iglesia nos ofrece una enseñanza equilibrada que ve las dos caras, basada en la realidad objetiva, acerca de un asunto que está hoy muy polarizado ideológicamente. Por un lado, el dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Catecismo 2415. Un respeto religioso, porque la creación es obra del Creador. La naturaleza, una invención de Dios, es una obra de arte mucho más grande que cualquier invención humana. Los poemas son creación de tontos como yo, pero solo Dios puede crear un árbol. Si nuestra visión se pareciera más a la de Dios, es decir, si fuera más cercana a la realidad, nuestros deberes morales estarían más claros sobre este asunto y sobre todos los demás. Este respeto por las cosas de la naturaleza se exige especialmente para los animales, las criaturas materiales más importantes después del hombre. Los animales son criaturas de Dios. Por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataba a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. Catecismo 24:16. Por otra parte, aunque los animales tienen sensaciones,
no poseen almas inmortales, racionales y morales. No son personas. Es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Catecismo 24:17. Y los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen dentro de límites razonables y contribuyen a curar o salvar vidas humanas. Catecismo 24:17. Porque Dios creó a los animales para el hombre. Génesis 2, versículos 18 y 20. Nuevamente, el equilibrio razonable de la Iglesia evita ambos extremos y quizá a ambos molesta. Por un lado, 1. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Pero 2. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. 3. Se puede amar a los animales. 4. Pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Catecismo 24:18. 11. La relación entre la Iglesia y la moral económica y política. Nuevamente, la enseñanza católica evita ambos extremos. Por un lado, los asuntos de la Iglesia no son en sí económicos ni políticos. No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa. Catecismo 24:42. No existe un sistema económico o político que sea el mejor de manera absoluta. Las dimensiones económicas y políticas de la historia humana se caracterizan por su gran variedad, cambio y relatividad. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Catecismo 24:42. Algunas personas, especialmente en Norteamérica, son bastante religiosas respecto a su creencia política y muy políticas en cuanto a su religión. Son religiosamente absolutistas sobre cuestiones políticamente relativas y políticamente relativistas sobre cosas religiosamente absolutas. Mientras más anclados estemos en los principios eternos de la revelación divina, más libres seremos para experimentar con los cambios de las instituciones humanas. Mientras más conocemos a Dios, el verdadero absoluto, más libres somos de la tentación de convertir en ídolo cualquier invención humana. Por otra parte, los asuntos de la Iglesia sí incluyen la moral, incluyendo la moral económica. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Catecismo 24:20. Capitalismo y socialismo. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX,
cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. Catecismo 24-21. Al aplicar sus perennes principios morales a situaciones nuevas, la Iglesia desarrolló un criterio de juicio y directrices que se negaron a dar un apoyo irrestricto tanto al capitalismo duro como al socialismo duro. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana. Catecismo 24-23. Este economicismo es un peligro tanto en el capitalismo como en el socialismo. No todos los gobiernos socialistas, como los de los países escandinavos, son inmorales. Pero existe un peligro especial en el socialismo, un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción, es contrario a la dignidad del hombre. Catecismo 24-24. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Catecismo 24-25. La Iglesia no rechaza el capitalismo como tal tampoco. Sin embargo, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo egoísta y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. Catecismo 24-25. Existe también un peligro especial en el capitalismo, una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Catecismo 24-24. Y la motivación del lucro, una virtud necesaria en el capitalismo, es sólo otro nombre para un vicio capital, uno de los 7 pecados capitales, específicamente la codicia o avaricia. Es menester una actitud equilibrada y razonable respecto a la ganancia. Por un lado, los responsables de las empresas están obligados a considerar el bien de las personas, arriba, el aumento de las ganancias. Por otro lado, sin embargo, estas son necesarias, permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. Catecismo 24-32. La ganancia es a la producción lo que el placer es al sexo. Bueno, apropiado y natural cuando se le asocia con el propósito intrínseco de la actividad, pero se divorcia con facilidad de ese propósito y se ama por sí mismo. También es necesaria una visión equilibrada del control gubernamental. Por una parte, la regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte vínculos sociales. Por otro lado, su regulación únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Catecismo 24-25. 13. El trabajo humano. Una de las áreas de la vida moderna en las que la Iglesia ha desarrollado y extendido más sus principios es la de la teología del trabajo. El principio fundamental del significado y la dignidad del trabajo humano es este. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar la obra de la creación. Catecismo 24-27. Así pues, el trabajo es creativo. Por otra parte, debido a la caída, el trabajo es también un deber. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3, versículo 19. Sin embargo, puede ser también redentor. Soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. El trabajo puede ser un medio de santificación. Catecismo 24-27. Toda labor humana puede ser un opus Dei, una obra de Dios. 14. El personalismo del trabajo. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor
y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Catecismo 24-28. Por ende, todo trabajo debe ser juzgado con los estándares humanos. ¿Cómo beneficia al hombre? En vez de que los hombres sean juzgados con los estándares del trabajo, como si el hombre fuese un mero medio de producción. 15. Economía internacional. En el plano internacional, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento, y por otro, los que acumulan deudas. Catecismo 24-37. Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo, o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad, es también una obligación de justicia. Catecismo 24-39. Es cierto que tanto entre naciones como entre individuos, en palabras del Papa Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Catecismo 24-46. 16. Caridad para los pobres. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. Catecismo 24-43. Cristo nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. Catecismo 24-49. Y nos dice: en verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me los hicisteis. Mateo 25, versículo 40. La frase en verdad os digo significa que esto no es exageración o retórica, es la verdad de labios de la verdad. La riqueza no es mala, ni toda la gente rica es egoísta, pero la riqueza es peligrosa, más peligrosa de lo que pensamos, si tomamos en serio las repetidas advertencias de Cristo. Un indicador del peligro de la riqueza es el dato estadístico que señala que, en casi todas las culturas, los pobres son mucho más generosos que los ricos con aquellos que están por debajo de ellos en el escalafón económico. Los pobres tienen menos que dar y sin embargo dan más. Los ricos pueden dar más y sin embargo dan menos. La generosidad es más difícil cuando es materialmente más fácil. Esto demuestra por qué la riqueza es peligrosa, porque tiende a ser adictiva. Así pues, Cristo bendice a los pobres de espíritu, es decir, a aquellos cuyo espíritu está alejado de la riqueza. De modo que aun aquellos que no son materialmente pobres, pero que ayudan a los pobres desprendiéndose de parte de su riqueza, pueden ser pobres de espíritu y ser bendecidos. La limosna hace un bien doble al que la recibe y al que la da, porque es mejor dar que recibir. La miseria humana trae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia. Catecismo 24-48. Porque la Iglesia es la extensión de la Encarnación y realiza la misma labor que Cristo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es dirigida por su cabeza, no como una corporación es dirigida por su director ejecutivo desde lejos, sino como nuestro propio cuerpo es dirigido por nuestro cerebro y sistema nervioso. 17. Las obras de misericordia. La Iglesia ha enumerado tradicionalmente 6 obras de misericordia espirituales y 6 obras de misericordia corporales del cuerpo. Las obras de misericordia espirituales son 1. Instruir, 2. Aconsejar, 3. Consolar, 4. Confortar, 5. Perdonar y 6. Sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales son 1. Dar de comer al hambriento, 2. Dar techo a quien no lo tiene, 3. Vestir al desnudo, 14. Visitar a los enfermos, 5.
visitar a los presos, y 6. Enterrar a los muertos. 18. El 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. La codicia significa deseo desordenado. Esto puede ser tanto 1. Desear demasiado, desear lo que realmente no necesitamos. Eso es avaricia. O 2. Desear lo que pertenece a otro. Esto es envidia, el único pecado que nunca brinda placer a nadie. El deseo en sí mismo es bueno y fue diseñado por Dios. Igualmente lo es el placer, pero el pecado distorsiona las cosas buenas para hacerlas malas. Codiciar dinero es aún más peligroso que codiciar cosas, porque no tiene límites. Solo podemos utilizar o pensar en utilizar un número definido de casas, autos o alimentos, pero el deseo de tener dinero es infinito. El ojo del avaro no se satisface con su suerte. Sirach 14, versículo 19, Catecismo 25:36. Codiciar dinero equivale por lo general a codiciar poder, más que codiciar cosas, y quizás subconscientemente es un miedo o resentimiento por ser menos que Dios, vulnerable y dependiente, o sea, humano. 19. Desprendimiento de la riqueza, pobreza de espíritu. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, corresponde al 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Ambos enseñan el desprendimiento del espíritu, deseo, de las riquezas. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Catecismo 25:44. A menos que un hombre renuncie, aleje su corazón a todo lo que posee, no podrá ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 33. Esta enseñanza, que parece tan dura, es realmente compasiva, porque el desprendimiento que ordena es liberador, al igual que lo es la obediencia a todos los mandamientos, como desprender una mosca del papel cazamoscas o a un prisionero de su prisión. La alternativa es una esclavitud espiritual y una adicción, una unión matrimonial llena de adoración con el dinero. Cristo nos recuerda que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, versículo 21. El desprendimiento es liberador porque nos convertimos en aquello que adoramos, muerto como el dinero o vivo como Dios. Este es el principio que nos enseña el Salmo 115. Plata y el oro son sus ídolos, obra de manos de hombre. Tienen bocas y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Los que los hacen son como ellos, así también todos los que confían en ellos. 20. El camino del desprendimiento. ¿Cómo podemos desprendernos de la codicia? Un mal deseo solo se puede sobreponer por un deseo bueno más fuerte. Santo Tomás de Aquino. Así como el verdadero amor nos puede liberar de la lujuria, así el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y bienaventuranza de Dios. Catecismo 25:48. Esto no es utópico, sino totalmente razonable, porque el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Catecismo 25:48. Que perezca cada ambición acariciada, todo lo que he pensado y esperado y conocido. Aun así, cuán rica es mi condición. Dios y el cielo todavía me pertenecen. Henry Light. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia,
y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.